Muy bien, les presento una vez más a Isaías Ayala, y él nos visita desde Chile en esta reunión, un estudiante ahora profesional y pues viviendo en otro país. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a aclarar también que Isaías Ayala fue estudiante de Pablo Menzel y muy buen estudiante de cuadro de honor en aquellos tiempos. Entonces es un exalumno de la Pablo Menzel y un exalumno La misión también. de la misión evangélica. Y también fue bueno, se graduó con honores, con medalla y todo, chicos. Así que es muy bueno. Yo amo a los exalumnos que se proyectan con los estudiantes de Pablo Menzel. Entonces, por eso lo traje como invitado. Isaí, vamos a comenzar esta dinámica de preguntas-respuestas para poder ayudarle a nuestros estudiantes el día de hoy. Les repito, chicos, él se presenta desde Chile. No ha podido salir del confinamiento por las leyes estrictas que tienen en Chile, así que por eso se presentó con gorra. Isaí, usted es contador público, ¿de acuerdo? O exactamente cómo se llama esta carrera en Honduras. Se llama Contaduría Pública y Finanzas. Aquí creo que le llaman auditoría, auditor contador, pero viene siendo el equivalente. Entonces, técnicamente ese es el nombre. Pero igual, es decir, bueno, más adelante imagino que vamos a ahondar en eso, pero el título es Contaduría Pública y Finanzas. Muy bien, miren que es muy bueno saber los nombres de las carreras, y ustedes saben que tenemos esos procesos también de poder saber requisitos y lo demás. ¿Dónde fue el lugar que usted estudió? ¿Fue en San Pedro Sula? ¿Fue en Tegucigalpa? ¿Fue en otro país? ¿Y cómo fue la experiencia profesional en la universidad? Ok, yo estudié tanto en San Pedro Sula y me terminé graduando en Tegucigalpa. La experiencia profesional fue muy buena, tanto, bueno, como práctica, que igual se le exige ya cuando uno se va a graduar. Si alguien está trabajando en el área contable o relacionado a ello, igual le pueden valer el trabajo como práctica. Y desde antes también yo me había ya desempeñado en el área porque me gradué de perito mercantil. Y bueno, con eso se puede trabajar como contador, entonces ya tenía cierto recorrido. He trabajado tanto como contador y como auditor, eh, dependiendo de las empresas, eh, la dimensión de la empresa y el rubro de la empresa, pues varía lo que es tanto lo que es una contabilidad y lo que se puede también llamar auditoría. Y específicamente cuando nosotros estamos en la carrera, durante el proceso, hay una práctica profesional. Así es. ¿Dónde se puede realizar una práctica profesional de contaduría pública y finanzas? Porque estamos hablando que no solamente está siendo preparado en contaduría pública, sino que también en el área de finanzas, que en otras universidades nos damos cuenta que este proceso lo separan o ahora lo han hecho congruente junto. Entonces, ¿dónde se puede realizar una práctica profesional de contaduría pública? Y cuéntenos un poco de su experiencia de práctica profesional. Ok, la contaduría pública se podría decir que es un campo transversal. Transversales que puede cubrir varias áreas de trabajo. ¿Dónde se puede realizar? Prácticamente el jefe del departamento él va a evaluar. En parte es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque, vaya, por ejemplo, hay bancos, como el banco. El banco es usualmente una institución tan grande que lo que hace es separa incluso la contabilidad por departamentos, a modo de buscar la especialización y un mejor desempeño de las personas que prácticamente se limitan a realizar solo una tarea. Por lo tanto, se hacen expertas en esa tarea, pero hasta cierto punto le limita a desarrollar en sí todo lo que ha aprendido. Y vaya, el de cobro se puede prácticamente limitar su labor a ingresar datos o
como a relaciones de archivo, priorizar lo que es cobros, que eso no se le puede llamar contabilidad, pero cabe se lo pueden aceptar como práctica. Entonces, aparte que la situación también en el país es tan compleja en relación de buscar empleos, también incluso conseguir una buena empresa para realizar una práctica, entonces tienden a ser un poquito flexibles y considerados en que si alguien pues, está trabajando, ya tiene sus trabajos, no le van a pedir que lo deje, aunque no cubra de una manera, se podría decir, óptima o amplia, lo que es contabilidad, finanzas, sí es un poquito más complejo. Entonces, es donde se puede realizar, siempre que sea en departamento contable se lo van a aceptar, o en departamento de auditoría se lo van a aceptar. Usualmente pues tienden a ser un poquito flexibles en ello. ¿Dónde realizó su práctica profesional aquí en Honduras? Bueno, en Honduras, ya para egresarme de la carrera, la hice en la Corte Suprema, en el Poder Judicial. Eh, y ahí también pues me quedé laborando. Entonces ahí fue como auditor, nosotros llevábamos prácticamente una labor de auditoría de gestión, lo que es controles, prevención de riesgo, y también viene siendo como una mezcla de forense. No digo forense porque la contabilidad forense, que también es otra área que nosotros no podemos desarrollar, es más amplia en el sentido de que, bueno, si alguien quiere investigar, por ejemplo, lo que es crimen organizado, tiene que investigar los movimientos bancarios, hacer un peritaje de los bienes que tiene, los cambios patrimoniales. Entonces nosotros nos limitábamos a buscar inconsistencias, pero en manejo de fondos. Y nos limitamos prácticamente a la gestión de esos fondos, que como la institución es bastante grande, entonces sí había bastante material que investigar. ¿Por qué era forense? Porque al final de una auditoría se hacían responsabilidades tanto penales, bueno, si se cometía un delito como robo o fraude, conlleva lo que es una responsabilidad penal, civil, que es el cobro de eso, del efectivo, ya sea por una mala gestión, con dolo, que se robó o sencillamente por equivocación, de pago de más, esa persona tiene que reintegrar esos fondos. Y administrativos es como faltas, ¿me entiende? Fallas en el que no representó una pérdida material, pero sí malas prácticas. Entonces ya se hablan sobre llamado de atención, incluso multas, pueden acarrear despido. Nosotros nos limitábamos a hacer la observación y qué tipo de responsabilidad era. Si se incumplía una ley, pues penal, se pasaba al tribunal, del tribunal pasaba también al MP o puede ir solo al Ministerio Público, que es el que hace la fiscalía, que hace el proceso de acusar, la formalidad de acusar el delito. Y bueno, lo civil se lo hacíamos nosotros y lo administrativo pues lo ponía ahí en recursos humanos y con presidencia. Esa fue mi experiencia que me valió como práctica, pero anteriormente ya había llevado tanto contabilidad independiente y de un negocio que tuvimos alrededor como 3, 4 años, también pues hacíamos lo que era gestión bueno, lo de la contabilidad, también manejo de efectivo, que es se puede decir la toma de decisiones, que ya es un poquito más amplio, es decir, usar la contabilidad, porque la contabilidad es una herramienta para tomar decisiones. Entonces, se hacía lo que era contable y se tomaba decisiones respecto a la información pues, que generaba una contabilidad. En este caso, cuando estamos siendo profesionales o nos estamos profesionalizando como licenciados en X carrera, siempre llevamos un proceso de teoría y práctica, porque se realiza ese espacio. Y en toda carrera, medicina,
ingenierías, etcétera. ¿Qué pasó cuando en un momento se da cuenta que ya está, algo así? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, yo soy estudiante, vengo encontré un espacio en un lugar muy bueno como es la Corte Suprema de Justicia, ya pues cambia nuestra vestimenta y un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros docentes son teoría y luego ya estamos en la práctica y nos damos cuenta de la realidad de lo que enfrentamos como profesionales? Bueno, gracias a Dios, este choque no lo tuve en la Corte Suprema. Entonces, ya venía con cierta escuela previa que me ayudó a prevenir ciertos errores en actitud que uno puede tener y lo que le marca a uno como profesional. Ahora sí, hay un choque. ¿Qué pasa con esas carreras que son como, por ejemplo, administración de empresas, contaduría pública, que no es algo como una ley, como la física, algo objetivo, irrefutable, que no cabe en diferentes puntos de vista, la subjetividad, en el que, vaya, se puede decir una ley de la gravedad, eso yo la aprendo, voy donde sea y eso va a ser así, o en la mecánica, cómo funciona un motor. Son conocimientos precisos y que tiene, bueno, quien lo aprende tiene que manejarlo bien y si va a un lugar sabe lo que va a aplicar y no le van a pedir, bueno, si aprendió a arreglar el motor, va a saber qué hacer con precisión, ¿me entiende? Cómo hacerlo. Y no va a haber, no, que en esta empresa lo hacemos diferente, pero es que mire que con lo otro no existe tal cosa, pero en contabilidad y carreras como administración de empresas sí. Una, porque se trabaja con el ser humano. El ser humano es complejo. La finanzas es compleja. La contabilidad como tal, no. No es complejo, es decir, hay lineamientos, un marco teórico que si usted lo aprende lo va a poder hacer. Pero ya lo que es trabajar en, bueno, los impuestos, creo que en relacionado a la contabilidad, lo que más suma valor, aparte de saber lo que son gastos e ingresos, que incluso lo puede aprender en secundaria, es en relación de lo legal. Las empresas siempre se cuidan a que, bueno, tengan bien respaldada lo que es el área legal en relación de impuestos, que pague, usualmente van a decirle, bueno, si podemos pagar menos impuestos dentro de la legalidad, que sí se puede, uno puede buscar métodos en el que puede haber ciertos escudos fiscales, o por lo menos pagar lo que es. No pagar menos, que al final puede resultar un lío para la empresa, y pagar más, pues es un derroche de recursos. Entonces, ¿qué pasa? Uno sale bueno, antes de que saliera, uno va a una empresa y uno quiere desenvolverse en plenitud. En plenitud, no déjeme hacer, ¿me entiende? Quiere incluso manejar información sensible, en el sentido de saber todo, cómo está la contabilidad, bueno, que lo que los paga, el salario, si es que una empresa más o menos grande, una pequeña, pues no tiene mayores implicaciones, pero en relacionado con esto de la contabilidad, las empresas son bien reservadas. Por ejemplo, uno de esas áreas son los salarios. A nadie le gusta hacer público cuánto es lo que se gana. Entonces, si en mi caso, cuando yo salí como practicante de secundaria y en mis primeras labores como contabilidad, empiezan como una de las virtudes que debe tener el contador es el orden, saber llevar las cosas bien en orden, los registros, no solo en la computadora, sino que los papeles, se guardan documentos incluso con 10 años de antigüedad. No solo es guardar, sino que es, bueno, guardarlo y saber dónde se están guardando, que cuando se ocupen, decir en ese instante, saber dónde están y presentarlos. No es que voy a buscar en unas cajas y que deme un mes, sino que tener ese orden para agrupar, señalizar y poder identificar. Entonces, usualmente lo que lo pone a hacer a uno es copia, archivos de papeles, meter información, pero bastante como alimentar base de datos.
que ni siquiera llega, es parte de una contabilidad, pero no es, no es total, el total panorama. Y en eso hay gente que puede estar en meses, años, el que al final, pues, la persona que es práctica y se limita, bueno, estoy recibiendo un salario y con esto me basta para vivir, no le ve problema, pero el que quiere desarrollarse como profesional y aprender, sí se siente frustrado. Y más cuando uno cree, porque al final uno tiene un mayor estima sobre sí mismo y cree que es más capaz de lo que a uno le están dando, incluso hasta manejar la empresa. A veces uno piensa de esa manera, que no la sabemos toda y queremos que nos den esa oportunidad. Entonces, sí, al principio es esa frustración de que incluso ni siquiera dejan hacer a uno conciliaciones por el hecho de que conciliaciones bancarias, porque tener el acceso al estado de cuenta tiende a ser también información reservada. Entonces, sí está esa limitante. De ahí donde uno puede ganar puntos es lo que nos dicen, bueno, lo que es un buen profesional, en tanto la vestimenta, en lo que es cumplir con horarios de trabajo, con los horarios bueno, ser puntualidad, la puntualidad. Eh, Otra de las cosas es, bueno, dar un poco más, si te toca quedarse más tiempo, la responsabilidad, también saber expresarse, hablar con claridad, transmitir las ideas lo más claro y preciso, sin dar mucha vuelta, y más cuando uno tiene quizás una oportunidad para presentarse con el jefe. Si uno le empieza ellos son de que dígamelo ya, o sea claro, puntual. Si uno empieza con que bueno, pero es que mire, que ahorita en la mañana que yo me levanté y bueno, estaba desayunando y se me ocurrió esta idea, entonces, bueno, y con quien estamos hablando, y empieza a desesperarse y empieza a tener, bueno, falta de paciencia y hasta cierto punto, pues, estigmatizarnos, hacernos un lado. Entonces son cosas que uno va a tener que aprender en el camino, pero sí, al final eh, es difícil. Es difícil ese choque de lo ideal, lo que uno espera que sea, con la realidad. No creo que sea solo en mi caso, no creo que sea solo en mi caso y con mi carrera, sino que me imagino que pasa con bastantes. Al final, pues ser paciente, tener una actitud positiva, no pensar de que la gente nos tiene que dar las oportunidades porque sí, sino que al final son trabajadas, va a llegar su momento y lo mejor es que estemos preparados para eso. Y cuando nos dan esa oportunidad, pues si nosotros queremos dar algo, primero tenemos que tenerlo. No podemos dar algo que no tenemos. Si es en el caso de conocimiento, es prepararnos, seguir estudiando, actualizándonos, e ir a fuentes primarias. Ahora lo que son las herramientas, vaya, por ejemplo, los Microsoft son súper importantes. En el caso de nosotros va a ser el Excel. Si es que no tienen ya ellos un programa contable como SAP. Entonces, manejarlo lo mejor que pueda, eso para mí me ayudó increíble. Lo que es, yo antes, bueno, no era por pereza, pero me gustaba trabajar lo menos posible, entonces logré hacer, curiosear en Excel de que todo fuera lo más automático. Entonces eso me ayudó bastante. En internet hay cantidad de tutoriales. Cuando, por ejemplo, en la corte, lo que es el ingreso de datos, correlación, cruce de información, me sumó bastante puntos. Quiero decirles que su familia tiene una empresa muy bonita. Trabajan dándole duro, ¿verdad?, al trabajo. Su papá también es entregado a las finanzas y tiene tantas experiencias. Él también quiso ser empresario y ha estado logrando. Es bien visionario. Estuvimos con los celulares importando desde, bueno, Estados Unidos, Miami, en China un tiempo, pero mal producto de China, entonces al final desistimos con esos proveedores, pero sí tuvimos cierta iniciativa al respecto. Sí, y yo quiero hacerle una pregunta y usted me contesta sí, no, y si tiene así como que quién se la otorgó, nos dice. Recibió una orientación vocacional en el instituto, que fue la Misión Evangélica.
recibió orientación vocacional por parte de orientación, del departamento de orientación. No, no, como algo personalizado no, fue más que todo un test. No sé si eso considerarlo orientación, ¿me entiendes? Bueno, Si le ponen un test, uno llena y después le dice, bueno, puede optar a esto, esto y esto, pero al final yo tuve ciertas experiencias que es más complejo que eso. Es mucho más complejo. ¿qué resultado dieron? ¿Fueron la carrera o no? No fueron. Eh, es que es bien difícil saber qué es lo que uno quiere en el sentido de que todavía no lo ha probado. Uno apenas conoce ciertas cosas y de lo poco que conoce uno puede decir, puede ser tal cosa. Es como, bueno, alguien le puede decir, bueno, me gusta medicina, por lo que ha visto quizás programas de Grey's Anatomy o alguno de otros, pero cuando está se da cuenta que es muy diferente a como lo miraba por fuera. Entonces, yo era más que todo una persona inquieta de querer más a la auditoría. A mí mi carrera, se puede decir que casó en mí, pero por auditoría, no por lo de contabilidad. Contabilidad es, si solo se limita a contabilidad, es más que todo una persona, es un trabajo monótono, que le gusta solo el orden, lo que es archivar, pero no es que digamos, va a verse día a día con tomas de decisiones. No va a entrar en el dilema o la disyuntiva de que ¿es esto gasto o no es gasto? ¿Me entiendes? Ya se sabe lo que es gasto, lo que no es gasto, meterlo como gasto o como ingreso y ahí murió todo. Entonces, Otra pregunta. yo era un poco más inquieto. Díganos, Naomi. Dígame. Cuando te salieron las opciones y ahorita estás en algo que no te salió, ¿cómo supiste que querías contaduría? Si me salió como contaduría como opción. No, te salieron, tú dijiste que no te salieron, no te salió la que ahorita estás estudiando, Mire que que te no, salieron antes. Entonces te quería preguntar si, si ¿cómo supiste que tú querías contaduría? ok. No recuerdo muy bien qué salió en el examen. Creo que más que todo el examen era relacionado a, por ejemplo, carreras que tuvieran áreas de matemática o cuestiones de mecánica, inteligencia espacial, más bastante a los Howard Gardner de tipo de inteligencia. Me parece que así fue los test que nos pusieron. Eh, ¿Cómo supe yo? Creo que en parte fue influenciado bueno, mi papá empezó como ingeniería civil y después terminó como contador, pero yo decidí no tanto por vocación, sino que fue una decisión práctica. Me puse en el dilema de, por ejemplo, el campo laboral que tiene el contador, es todas las empresas llevan contabilidad, entonces, ¿a qué probabilidad? Bueno, si estudio contabilidad, tengo más opciones de encontrar un trabajo y como estudié eso en secundaria sí me gustaba todavía. Sí me gusta, solo que cuando llega a la universidad viene siendo casi lo mismo con pequeñas variaciones. Entonces yo quería como más cosas nuevas, que fue cuando yo topé ya con finanzas y con auditoría. ¿Cómo supe? La verdad es mitad adivinanza y como intuición. En ese tiempo hubiera sabido, y quizás este va a ser, bueno, espero que sea un consejo acertado, de que lean respecto a lo que quieren estudiar. Empápense un poquito antes de tomar esa decisión, porque uno ve las cosas desde fuera, estando adentro es muy diferente. Si yo no, al final, si yo no hubiera laborado como auditor, creo que me hubiera sentido frustrado de la carrera que elegí. Entonces, no fue algo, no fue una decisión decirla de que como iluminación es que yo estaba seguro de eso, no. Fue más que todo del entorno, lo que conocía y lo que es el área laboral.
Hay gente que tiene más claro eso. Yo creo, a mí lo que me gustaba era, se llama psiquiatría, pero psiquiatría saqué cuenta que primero 8 años de medicina general, más 4 años de especialización. No quería ser dependiente de mis papás tanto tiempo, entonces dije yo, ni modo, no es factible. Pero es buen consejero, chicos. Ha trabajado No es mucho con factible. muchachos. Ha trabajado mucho con muchachos. Es muy buen consejero, da buenos consejos. Aparte de que en sus tiempos también hace muchos deportes extremos y ha sido misionero también. O sea, que no ha apartado de su caminar nada de que tenga que ver con el Señor, pero también hace esas cosas extremas, o sea, que se avienta. ¿Va? Vemos que en algún momento se aventó en la universidad y también lo hizo así. Entonces, Sí. una de las cosas que me obligó a mí a poder tener este invitado el día de hoy fue porque uno de sus compañeros, que lastimosamente no está, pero va a poder ver el video, le gusta contaduría pública y hemos estado conversando y sí le salió en el test de orientación vocacional acertada la primera contaduría pública. Entonces él se emocionó. Entonces dije yo que ya tengo un amigo que es contador público y que conozco su carrera y que es muy bueno, hay una motivación que lo impulsó. Y usted se fue para Chile, dejó Honduras y ahora está en Chile, y allá está, ¿verdad? Desde Chile, Sí, pues sí. tenemos comunicación de vez en cuando, yo le pido favores, nunca me dice que no, qué bueno. Entonces, ¿qué lo motivó a viajar al extranjero? Porque ya hemos conversado acerca de viajar a Chile. ¿Qué fue? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué dijo usted? Ok, yo me voy. Y en estos 3 minutitos para darle participación a los estudiantes, cuéntenos cuál fue su motivación de viajar a Chile, un país hermosísimo como modelo de educación, económico, pero también que está lejísimo de nuestro amado Honduras. Bueno, en palabras es complicado poder incluir tantas cosas. Quien viaja, pues se va a dar cuenta de que es difícil, es difícil, porque uno puede decir, bueno, es bonito conocer, cuando uno conoce tiene otras experiencias, le amplía el, la manera, la percepción de ver las cosas, no solamente por ver lugares, sino que más que todo por la relación que uno tiene con personas. Entre más sale, y no tiene que ser fuera del país, dentro del país, uno se va topando con diferentes personalidades y pues ahí uno empieza a cambiarle, no vamos a decir cambiar, sino que ampliar y empieza a ver las cosas no como blanco y negro, sino que con tonalidades de grises y puntitos en el que nuestro campo de acción se amplía. ¿Por qué decidí salir? En parte aventurar. Ya había salido anteriormente, estuve sumado como año y medio, 2 años en los estados, en el estado de Iowa, y fue de bastante provecho. Entonces, pues les decidí probar en un país de habla hispana. Según los índices antes de decidir, igual miré lo que son las referencias económicas, lo que son la movilidad social, tratar de tomar una decisión con el mayor datos posible, no solamente intuitivo. Bueno, creo que también eso hice con la carrera, vi las áreas laborales, igual acá, entonces el crecimiento económico, las mejores universidades de Latinoamérica según el ranking QS, 3 están en Chile, la primera es la Universidad Católica de Chile, creo que está la primera, la cuarta y la séptima. Lastimosamente la autónoma están a 282 de 400. Entonces, a raíz de todo esto, me vine a aventurar, Pero ya se aventuró graduado, chicos. O sea, ya había Sí, terminado sus estudios, entonces él decide por crecimiento personal y ampliación de sí, conocimientos, aventurarse. Ya lo había probado otra vez. Nos dio sí, antes. nos dio un gran consejo y creo que nos daría más. Y la verdad yo me siento muy contenta de haberlo escuchado y de haber sido de mucho provecho para mis estudiantes que tanto amo. Yo soy orientadora de ellos y también les imparto la clase de orientación superior y ojalá que en aquellos tiempos que vienen futuros, ellos les puedan hacer entrevistas y puedan decir lo mismo, porque tiene razón. La mayoría de los orientadores practica los exámenes, pero
generalmente salen otras cuestiones por los factores externos y los factores internos, ¿verdad? A veces hacemos los test solo por salir del paso, ¿verdad? Entonces no lo tomamos a pecho. Ahora, algo que me pasó a mí bastante, por ejemplo, estando, a mí que me cambió, bueno, durante la carrera, que me marcó a mí fue en las áreas de finanzas. En las áreas de finanzas, en el área educativa, en la universidad hay un gran problema. Se hace un culto a la personalidad de los maestros, no se puede cuestionar. Digamos, si usted tiene bastantes inquietudes y si están bien formadas, si el maestro no las sabe, él no va a querer quedar en evidencia de que desconoce, sino que incluso hasta cierto punto puede ser abochornarlo. Entonces, yo me empecé a topar con eso, pero conocí un maestro que me ayudó increíblemente. Empezamos a ver lo que son las fuentes primarias. Cuando digo fuentes primarias, es, por ejemplo, si vamos a hablar de historia, como por ejemplo los romanos. Si quieres saber sobre los romanos, pues no busque, por ejemplo, a Karl Marx, que es una fuente secundaria y que poco sabe de los romanos, sino que a Tito Livio, que él es el historiador de esa época. A las personas que más conocen de ellos. O, por ejemplo, si hablar de Aristóteles, leas Aristóteles y no un comentario sobre alguien que comenta sobre Aristóteles. Entonces, al empezar todo eso, empecé a leer, buscar. Me gustó bastante economía. Esa fue mi segunda carrera, después de estudiar contaduría. Ahí sí fue por vocación. Me encantaba lo que es el área de economía. Es una área tan amplia. Entonces ya iba a la universidad sin presión, porque no esperaba trabajar de eso, pero me gustaba. Entonces sí, ahí sí me sentía bastante realizado en las clases de economía. Pero fue porque ya desde antes empecé a investigar y a ver las cosas desde adentro, entonces que me gustó bastante, y supe que era lo mío, que también se complementa con contaduría pública y finanzas. Pero Pero es bien si difícil. no hubieras, perdón, si no hubieras tenido esa de economía, ya tenías otras opciones, como por ejemplo otras carreras que te hubieran gustado. Psiquiatría psiquiatría me gustó bastante porque sí leí varios libros sobre trastornos mentales, personalidades, desde un punto psiquiátrico. Uno de ellos libros se llama Sea su propio psiquiatra. Entonces, al principio, creo que uno se deja influenciar de lo primero que conoce. Cuando uno está vacío, es decir, está empezando a salir del mundo de niño y empieza ya lo complejo, que es lo que es el técnico, ¿me entiende? Alguien que se especializa en algo. Entonces, lo primero que empieza a recibir es como que lo marca a uno. Yo todavía siento cierta inclinación con eso de psiquiatría. De ahí lo otro fue contaduría. En ese momento solo esas dos opciones para mí estaban sobre la mesa, porque era de lo que conocía un poco. Quizás si hubiera tenido un hermano o familiar médico, me hubiera interesado por la medicina. Tiene una hermana psicóloga, les diré, entonces, por eso también. También, ahora, mi mamá es enfermera, pero también, ¿qué pasa? Es cuando, por ejemplo, cuando yo empezaba, uno va cambiando, va agarrando ciertas habilidades. ¿En qué sentido? De los deportes extremos que mencionaba Loida. Yo no era acrofóbico, es miedo a las alturas. Tenía cierto miedo a las alturas. Entonces lo que hice yo fue que me empujé a hacer actividades de altura, ya sea de caídas libres o de columpios, con arneses, cuerdas altas. Entonces así yo, al ponerme al límite y al exigirme enfrentar esos miedos, fui mejorando. También lo que es hablar en público. Entonces después yo me di cuenta de que uno, digamos, y ustedes se van a dar cuenta de aquí. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí. Usted va a ir cambiando.
próximamente, si hay apertura, podemos volverlo a invitar, que nos cuente, y le damos un fuerte aplauso. Yo estoy bien contenta con él. Gracias. Gracias. Este tiempo